¿Te has sentido incapaz de estar 5 minutos en silencio, sin mirar tu celular? Como si algo dentro de ti te empujara a desbloquear la pantalla, aunque no haya notificaciones, aunque no haya nada nuevo, aunque, en el fondo, ni siquiera tengas ganas. Hay un momento extraño que casi nadie admite. Ese instante en el que dejas el teléfono sobre la mesa, y a los pocos segundos lo vuelves a tomar, sin razón. No porque lo necesites, sino porque no sabes qué hacer sin él. ¿Y si te dijera que eso no es casualidad? Que no es falta de disciplina, que no es debilidad, sino el resultado de algo mucho más profundo que está moldeando la forma en la que piensas, sientes y vives. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar por completo la relación que tienes con tu tiempo, tu mente y contigo mismo. No es solo sobre el celular, es sobre lo que estás perdiendo sin darte cuenta. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo hablamos de lo que todos ven, hablamos de lo que pocos se atreven a cuestionar. Y en los comentarios, dime qué otros temas quieres que exploremos. Tal vez tu idea sea el próximo video que cambie la perspectiva de miles de personas. Ahora sí, hay algo inquietante en todo esto. Imagina a alguien sentado en un parque. El viento moviendo las hojas, el sonido lejano de la ciudad, la vida pasando frente a sus ojos, pero él no está ahí. Está mirando una pantalla, deslizando, tocando, cambiando de aplicación, buscando algo que ni siquiera sabe definir. Pasan 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Se levanta, y no recuerda casi nada de lo que ocurrió a su alrededor. Ese momento no se fue, fue reemplazado. Y lo más inquietante es que esto no le pasa a una sola persona. Nos pasa a casi todos. Hemos llenado cada segundo vacío con estímulos, cada silencio con ruido, cada pausa con distracción. Ya no sabemos aburrirnos. Y lo que es peor, ya no sabemos estar con nosotros mismos. Porque cuando el mundo se apaga, cuando no hay notificaciones, cuando no hay videos, ni mensajes, ni scroll infinito, aparece algo que muchos evitan, el propio pensamiento. Y ahí es donde empieza todo. Porque el celular no solo ocupa tu tiempo, ocupa el espacio donde antes vivían tus ideas, tus emociones, tus preguntas más profundas. Y cuando ese espacio desaparece, algo dentro de ti también empieza a desvanecerse. Hay una razón por la que ese impulso de revisar el celular se siente casi automático. No es solo costumbre, es una especie de reflejo que se ha ido entrenando poco a poco, día tras día, toque tras toque. Todo empieza de forma inocente. Un mensaje que llega y te hace sonreír. Un video que te distrae después de un día pesado. Una notificación que rompe el aburrimiento. Nada parece peligroso. De hecho, parece útil, incluso necesario. Pero con el tiempo, algo cambia. Ya no esperas a que el celular te llame, tú lo llamas a él. Te descubres desbloqueando la pantalla sin motivo. Abres una aplicación, la cierras, abres otra, vuelves atrás. Es como caminar en círculos dentro de un lugar que ya conoces de memoria, pero sin encontrar la salida. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera disfrutas lo que ves. Es como si tu mente estuviera buscando algo que no logra encontrar. Una chica despierta por la mañana. Antes de abrir completamente los ojos, ya tiene el celular en la mano. Revisa mensajes, redes, noticias. Todo en menos de 5 minutos. Su día aún no empieza, pero su mente ya está saturada. Más tarde, mientras come, lo coloca frente a ella. No recuerda bien el sabor de la comida, pero sí recuerda los videos que vio. Por la noche, intenta dormir, pero no puede. Su cabeza está llena de fragmentos, imágenes, frases, sonidos. Nada completo, nada profundo. Y al final del día, siente algo extraño, como si hubiera estado ocupada todo el tiempo, pero sin haber vivido realmente nada. Eso es lo que el exceso de estímulo hace. Te mantiene activo, pero desconectado. Porque hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar presente. Y el celular, usado sin control, tiene una forma muy sutil de robarte esa presencia. No lo hace de golpe. No se siente como una pérdida. Se siente como entretenimiento, como descanso, como algo que solo toma unos minutos. Pero esos minutos se convierten en horas. Y esas horas, en días. Y esos días, en una vida que pasa más rápido de lo que debería. Sin darte cuenta, comienzas a depender de ese pequeño rectángulo para llenar cualquier espacio vacío. Esperas en una fila, celular. Estás solo, celular.
Te sientes incómodo, celular. Se convierte en un refugio, pero también en una jaula invisible. Porque mientras más lo usas para escapar del silencio, más difícil se vuelve enfrentarlo. El problema no es el celular en sí, es lo que pasa dentro de ti cuando no lo tienes. Ese pequeño vacío que aparece, esa incomodidad que no sabes explicar, esa sensación de que algo falta, aunque todo esté en calma. Ahí es donde comienza la verdadera dependencia. Porque no estás huyendo del silencio, estás huyendo de lo que el silencio revela. Un chico se queda sin batería en medio del día. Al principio se ríe, lo toma como algo sin importancia. No pasa nada, piensa. Pero a medida que pasan los minutos, empieza a sentirse raro. Mira a su alrededor. No sabe bien qué hacer con sus manos. Camina sin rumbo claro. Se sienta, se levanta, vuelve a sentarse. Todo está igual que siempre, pero él no. Sin distracciones, su mente empieza a hablar más fuerte. Recuerda cosas que había estado ignorando. Pendientes. Inseguridades. Preguntas sin respuesta. Y eso incomoda. Porque el celular no solo entretiene, también silencia. Silencia pensamientos que no quieres enfrentar. Silencia emociones que no sabes cómo procesar. Silencia ese diálogo interno que, aunque a veces es incómodo, es necesario. Pero cuando ese silencio desaparece constantemente, pierdes la capacidad de escucharte. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir hacia afuera, pero no hacia adentro. Reaccionas a lo que ves, a lo que otros publican, a lo que el algoritmo decide mostrarte. Tu atención deja de ser tuya. Tus intereses se moldean. Tus emociones se disparan sin control claro. Te ríes, te comparas, te frustras, te distraes, todo en cuestión de segundos. Pero rara vez te detienes a preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Por qué sigo aquí? ¿Esto me está aportando algo, o solo me está llenando el tiempo? Y así, poco a poco, te acostumbras a no cuestionar, a consumir sin elegir, a mirar sin observar, a pasar sin detenerte, porque detenerse implica sentir, y sentir, en un mundo que no deja de moverse, se ha vuelto casi un acto de valentía. Hay algo que casi nadie dice, pero todos sienten en algún momento, el miedo a quedarse a solas con su propia mente. No es un miedo evidente, no aparece como un pensamiento claro. Se esconde detrás de la necesidad constante de hacer algo, de revisar solo un segundo, de evitar cualquier pausa que no esté llena de estímulos. Porque cuando todo se apaga, cuando no hay ruido, cuando no hay distracción, aparece una pregunta incómoda. ¿Estoy bien con mi vida? Y esa pregunta pesa. Un hombre llega a casa después de un día largo. Se sienta en el sofá, deja el celular a un lado, y por un instante, todo está en silencio. No hay notificaciones. No hay mensajes urgentes. No hay nada que hacer. Podría descansar. Podría pensar. Podría simplemente estar. Pero no puede. A los pocos segundos, toma el celular otra vez. No porque haya algo importante, sino porque ese silencio le resulta insoportable. Porque en ese silencio, aparecen cosas que ha estado evitando, decisiones que no ha tomado, emociones que no ha procesado, sueños que ha pospuesto. Y es más fácil deslizar la pantalla, que enfrentarse a eso. El celular se convierte en un escape elegante. No parece una evasión, parece algo normal. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo está conectado. Todo el mundo está ocupado. Pero hay una diferencia entre estar conectado con el mundo y estar desconectado de uno mismo. Y muchos han cruzado esa línea sin darse cuenta. Empiezan a medir su día en notificaciones, a medir su valor en reacciones, a medir su tiempo en contenido consumido. Y lo que antes era una herramienta, se convierte en un filtro que distorsiona la realidad. Porque cuando pasas demasiado tiempo viendo la vida de otros, comienzas a olvidar cómo se siente vivir la tuya. Y lo más peligroso no es perder el tiempo, es perder la claridad. Dejar de saber qué quieres, qué necesitas, qué te hace bien, porque nunca te das el espacio para descubrirlo. Todo está lleno, menos tú. Hay un momento muy específico en el que todo esto se vuelve evidente, pero casi siempre pasa desapercibido. Es ese instante en el que terminas de usar el celular, lo bloqueas, y sientes un pequeño vacío. No es cansancio físico, no es aburrimiento, es algo más sutil. Como si hubieras estado consumiendo mucho, pero sin nutrirte realmente. Y aún así, en lugar de detenerte, vuelves. Porque tu mente ya fue entrenada para buscar más.
más estímulo, más distracción, más algo que te saque de ese vacío momentáneo. Pero ese algo nunca es suficiente. Un joven se acuesta en su cama con la intención de dormir temprano. Solo voy a ver un video, se dice. Uno se convierte en 3, 3 en 10. Luego pierde la cuenta. Cuando finalmente decide dejar el celular, han pasado horas. Apaga la pantalla. El cuarto queda en silencio. Y entonces lo siente. No recuerda casi nada de lo que vio. Solo fragmentos sueltos. Risas cortas. Imágenes rápidas. Nada que realmente permanezca. Su tiempo se fue, pero no dejó huella. Eso es lo que nadie te advierte. No es solo el tiempo que pierdes, es la calidad de ese tiempo. Porque no todo lo que ocupa horas en tu vida, realmente la llena. Hay experiencias que te marcan, que te enseñan, que te transforman. Y hay otras que simplemente pasan por ti sin dejar rastro, como agua entre los dedos. El problema es que el consumo constante de contenido rápido entrena a tu mente a evitar lo profundo. Te acostumbras a lo inmediato, a lo fácil, a lo que no requiere esfuerzo. Y poco a poco, lo que sí lo requiere, empieza a sentirse pesado. Leer un libro se vuelve difícil. Tener una conversación larga se vuelve cansado. Pensar en serio sobre tu vida se vuelve incómodo. Porque tu mente ya no quiere profundidad, quiere velocidad. Y ahí es donde empieza otra pérdida silenciosa. Pierdes la paciencia, pierdes la concentración, pierdes la capacidad de sostener una idea, sin distraerte. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que siempre está ocupado, pero rara vez está enfocado. Siempre entretenido, pero pocas veces satisfecho. Siempre conectado, pero cada vez más vacío. Lo más inquietante es que todo esto no ocurre de golpe. No hay un momento exacto en el que dices, a partir de hoy, ya no puedo estar sin mi celular. Sucede lento, silencioso, casi invisible, como una gota constante que cae sobre la misma piedra, hasta que la cambia por completo. Al principio, puedes pasar horas sin usarlo. Luego, necesitas revisarlo cada cierto tiempo. Después, cada pocos minutos. Y un día, sin darte cuenta, ya no puedes estar 5 minutos sin sentir esa urgencia. No porque algo importante esté pasando, sino porque tu mente ya se acostumbró a no estar quieta. Un estudiante intenta hacer su tarea. Abre su cuaderno, lee la primera línea, y siente el impulso. Solo un segundo, piensa. Revisa su celular. Nada nuevo. Aún así, cambia de aplicación. Luego otra. Luego otra. Cuando regresa a la tarea, ha perdido el hilo. Vuelve a empezar. Otra vez el impulso. Otra vez la interrupción. Y así, algo que podría haber terminado en 1 hora, le toma toda la tarde. No porque no sea capaz, sino porque su atención está fragmentada, dividida, interrumpida, inestable. Y la atención es uno de los recursos más valiosos que tienes. Es lo que te permite aprender, crear, entender, conectar. Pero cuando la pierdes, todo lo demás empieza a debilitarse. Porque sin atención, no hay profundidad. Sin profundidad, no hay crecimiento. Y sin crecimiento, la vida se siente estancada, aunque estés haciendo muchas cosas. Eso genera frustración. Sientes que te esfuerzas, pero no avanzas. Que empiezas cosas, pero no las terminas. Que quieres concentrarte, pero no puedes. Y muchas veces no entiendes por qué. Culpas a la pereza, a la falta de motivación, a la falta de disciplina. Pero hay algo más detrás. Una mente sobreestimulada no sabe quedarse en una sola cosa. Necesita cambio constante. Necesita novedad. Necesita movimiento. Y cuando no lo tiene, se inquieta. Por eso, lo que antes era normal, leer, estudiar, pensar, crear, ahora se siente como un esfuerzo enorme. No porque seas menos capaz, sino porque te has acostumbrado a algo que exige menos de ti, pero también te da menos. Mucho menos. Y en medio de todo eso, ocurre algo aún más profundo, algo que no se nota de inmediato, pero que cambia la forma en la que te ves a ti mismo. Empiezas a compararte, no de manera consciente todo el tiempo, pero sí constante. Ves vidas editadas, momentos perfectos, logros destacados, una versión pulida de la realidad que parece completa, feliz, resuelta. Y sin darte cuenta, colocas tu vida, con dudas, errores y procesos, frente a eso. Y pierdes. Siempre pierdes.
Una chica mira historias mientras está acostada. Ve viajes, cuerpos perfectos, relaciones perfectas, éxito, sonrisas, momentos inolvidables. Todo en cuestión de minutos. Todo condensado. Todo aparentemente real. Deja el celular a un lado y mira su propio cuarto. Silencio. Su vida no parece tan emocionante. No parece tan brillante. No parece suficiente. Y esa sensación se queda. No porque su vida sea peor, sino porque está siendo comparada con algo que no es completo. Pero la mente no distingue eso con claridad. Solo siente. Y empieza a generar una narrativa silenciosa. No estoy avanzando lo suficiente. No soy tan interesante. Todos tienen algo que yo no. Y así, el celular deja de ser solo una distracción, y se convierte en un espejo distorsionado. Uno que refleja una versión alterada del mundo, y te hace cuestionar tu propio valor. Lo más duro es que sigues volviendo. A ese mismo lugar que te hace sentir menos. A ese mismo contenido que te drena. A esa misma comparación que te desgasta. Porque también hay momentos de risa, de entretenimiento, de escape. Y esa mezcla es lo que engancha. Un poco de placer, entre muchas pequeñas incomodidades. Y eso es suficiente para mantenerte ahí. Deslizando. Buscando. Esperando algo que te haga sentir mejor. Aunque la mayoría de las veces, salgas sintiéndote peor. Pero no te detienes. Porque ya no es solo hábito. Es una forma de evitar mirarte sin filtros. Y entonces ocurre algo aún más silencioso. Empiezas a perder momentos que nunca van a volver. No porque no estuvieran ahí, sino porque no estuviste realmente presente para vivirlos. Una familia está sentada en la mesa. Hay comida, risas, historias que se cruzan. Alguien cuenta algo importante, alguien más se ríe fuerte, otro intenta decir algo pero se queda a la mitad. Porque justo en ese momento, alguien mira su celular. Luego otro. Luego otro. La conversación se fragmenta. El momento se rompe sin hacer ruido. Nadie lo señala, nadie lo discute, pero algo se pierde. Y lo más fuerte es que nadie siente que hizo algo mal. Porque se volvió normal. Se volvió común interrumpir la realidad por una notificación. Se volvió automático desconectarse de lo que está pasando, por ver lo que está pasando en otro lugar. Pero hay algo que no se puede repetir, el presente. Ese chiste que no escuchaste completo. Esa mirada que no devolviste. Esa historia que no prestaste atención. Ese instante que pasó, y ya no vuelve. Y no es solo con otros. También contigo. Un atardecer que apenas miraste. Una caminata en la que ibas más pendiente de la pantalla que del camino. Una canción que sonaba, pero nunca escuchaste de verdad. Son pequeños momentos, pero forman la vida. Y cuando esos momentos se llenan de distracción, la vida empieza a sentirse más vacía, aunque esté llena de cosas. Porque vivir no es solo estar ahí, es estar consciente. Es sentir. Es notar. Es conectar. Pero eso requiere presencia. Y la presencia no puede coexistir con la distracción constante. No puedes estar completamente en dos lugares al mismo tiempo. No puedes experimentar algo profundo, si tu atención está dividida. Y aún así, lo intentamos. Intentamos vivir, mientras desplazamos la pantalla. Intentamos conectar, mientras revisamos notificaciones. Intentamos sentir, mientras evitamos cualquier segundo de silencio. Y en ese intento, lo que es real pierde fuerza. Porque lo virtual siempre está diseñado para ser más llamativo, más rápido, más inmediato, pero no más significativo. Y ahí está la trampa. Cambiar lo significativo por lo instantáneo. Pero hay algo todavía más profundo que todo esto, algo que cambia la manera en la que experimentas el tiempo. Empiezas a sentir que los días pasan más rápido. No porque el tiempo haya cambiado, sino porque tu forma de vivirlo sí lo hizo. Cuando tu atención salta constantemente de un estímulo a otro, tu mente deja de registrar los momentos con claridad. Todo se vuelve fragmentado, disperso, difícil de recordar. Y lo que no se recuerda, se siente como si nunca hubiera existido. Un día lleno de distracciones puede parecer corto, pero no porque haya sido intenso, sino porque no dejó huella. Te levantas, miras el celular. Pasan horas entre contenido, mensajes, videos. Llega la noche, y sientes que el día se fue en un instante. Intentas recordar qué hiciste realmente, y todo se siente borroso, como si hubieras estado ahí, pero no del todo. En cambio,
Piensa en un momento en el que estuviste completamente presente. Una conversación importante, un lugar nuevo, una experiencia que te hizo sentir algo real. Ese tipo de momentos se sienten más largos, más vivos, más claros, porque tu atención estaba ahí. Y la atención es lo que le da peso al tiempo. Sin atención, los días se escapan. Con atención, los momentos se expanden. Pero cuando el celular ocupa la mayor parte de tu enfoque, ese peso desaparece. Todo se vuelve ligero, superficial, fugaz. Y entonces aparece una sensación inquietante. ¿En qué se me fue el tiempo? Esa pregunta duele, porque no tiene una respuesta concreta. No fue en algo significativo. No fue en algo que recuerdes con claridad. Simplemente, se fue. Y lo más fuerte es que no puedes recuperarlo. Porque el tiempo no se acumula, se vive. Y cada vez que eliges distraerte sin conciencia, estás cambiando momentos reales por estímulos pasajeros que no permanecen. Es como cambiar algo valioso por algo que desaparece en segundos. Y hacerlo tantas veces, que cuando te detienes a mirar atrás, sientes que falta algo. No sabes exactamente qué, pero sabes que debería estar ahí. Y no está. En algún punto, todo esto deja de sentirse como una elección, y empieza a parecer una necesidad. Ya no es quiero revisar mi celular, es necesito hacerlo. Aunque no haya nada nuevo. Aunque no tengas ganas. Aunque sepas que estás perdiendo tiempo. Lo haces igual. Y eso cambia completamente la relación que tienes con él. Porque cuando algo deja de ser opcional, comienza a tener control sobre ti. Un joven está en medio de una conversación importante. Alguien le está hablando con sinceridad, con emoción, con atención. Pero en su bolsillo, el celular vibra. Una vez. 2 veces. Intenta ignorarlo, pero no puede. Su mente ya no está en la conversación. Está dividida. Parte de él quiere escuchar, otra parte necesita saber qué está pasando en esa pantalla. Finalmente, cede. Mira rápido. Pero ese rápido rompe algo. Rompe el momento. Rompe la conexión. Rompe la profundidad. Y aunque la conversación continúa, ya no es la misma. Eso pasa más de lo que parece. Pequeñas interrupciones que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, destruyen la calidad de tus relaciones. Porque conectar de verdad requiere presencia total. Escuchar de verdad requiere atención completa. Estar con alguien requiere estar ahí. Pero si constantemente estás a medio camino entre la realidad y la pantalla, nunca estás completamente en ninguno de los dos. Y eso se siente. Se siente cuando alguien te habla y tú no estás del todo ahí. Se siente cuando respondes por inercia, sin escuchar realmente. Se siente cuando el silencio incómodo aparece, porque la conexión se perdió. Y poco a poco, las relaciones se vuelven más superficiales, más rápidas, más ligeras, más vacías. No porque falte interés, sino porque falta atención. Y sin atención, incluso las cosas más importantes empiezan a perder fuerza. Porque no se trata solo de cuánto tiempo pasas con alguien, sino de cuán presente estás cuando estás ahí. Y eso, es algo que ningún celular puede reemplazar. Y en medio de todo esto, ocurre algo que casi nadie nota, pero que lo cambia todo. Empiezas a perder el control sobre tus propios impulsos. Antes, decidías cuándo usar el celular. Ahora, el impulso decide por ti. Aparece de repente, sin aviso, sin lógica. Estás trabajando, impulso. Estás estudiando, impulso. Estás hablando con alguien, impulso. Y si no lo sigues, sientes incomodidad. Ansiedad leve. Una especie de picazón mental que no se calma hasta que cedes. Eso no es casualidad. Tu mente ha aprendido a asociar el celular con recompensa inmediata. Cada notificación, cada video, cada me gusta, activa algo dentro de ti que te hace querer más. Y lo más peligroso es que no necesitas que realmente haya algo nuevo. La posibilidad, ya es suficiente. Un chico desbloquea su celular. No hay mensajes. Ninguna novedad. Aún así, entra a una aplicación. Luego a otra. Luego a otra. No encuentra nada que le interese de verdad, pero sigue. Porque no está buscando contenido, está buscando la sensación. Esa pequeña descarga de estímulo que rompe el aburrimiento por unos segundos. Pero cuando se va, vuelve el vacío. Y el ciclo se repite. Eso crea una dependencia silenciosa. No a lo que ves,
sino a lo que sientes mientras lo ves. Y cuanto más repites ese ciclo, más difícil se vuelve romperlo. Porque ya no es solo un hábito, es una respuesta automática, una reacción. Y cuando vives reaccionando en lugar de eligiendo, pierdes algo esencial: tu libertad. La libertad de decidir en qué enfocas tu atención. La libertad de sostener una acción sin distraerte. La libertad de estar en control de tu propio tiempo. Porque cada vez que cedes al impulso sin cuestionarlo, refuerzas la idea de que no puedes resistirlo. Y esa idea se vuelve real. Hasta que un día, te das cuenta de algo incómodo. No eres tú quien usa el celular. Es el celular el que te usa a ti. Y lo más irónico de todo, es que mientras más tiempo pasas conectado, más desconectado te sientes. No de la red, sino de la vida real. Empiezas a notar que algo no encaja. Tienes acceso a miles de personas, pero te sientes solo. Tienes entretenimiento infinito, pero te aburres rápido. Tienes información constante, pero te cuesta pensar con claridad. Es una contradicción silenciosa. Un chico revisa su celular rodeado de gente. Hay conversaciones, risas, movimiento, pero él está ausente. Responde mensajes, mira contenido, cambia de aplicación. De pronto, levanta la mirada. Por un segundo, se siente fuera de lugar. Como si no perteneciera del todo a ese momento. Como si estuviera viendo su propia vida desde lejos. Y vuelve a bajar la mirada, porque es más fácil. Porque reconectar requiere esfuerzo. Requiere atención. Requiere estar dispuesto a dejar la comodidad de la distracción. Pero cuando pasas demasiado tiempo en lo superficial, lo real empieza a sentirse más difícil. Las conversaciones profundas cuestan más. Los silencios se vuelven incómodos. Las emociones se sienten más intensas. Y entonces eliges lo fácil otra vez. El celular no te exige. No te confronta. No te incomoda, al menos no de forma inmediata. Pero tampoco te llena. Porque lo que realmente llena, casi siempre requiere algo de incomodidad. Requiere paciencia. Requiere presencia. Requiere tiempo sin interrupciones. Y eso es justamente lo que más estás perdiendo. Te acostumbras a evitar cualquier sensación incómoda con un estímulo rápido. Tristeza, celular. Aburrimiento, celular. Ansiedad, celular. Pero al hacer eso, no resuelves nada, solo lo pospones. Y lo que se pospone una y otra vez, no desaparece. Se acumula. Se queda ahí, en silencio, esperando el momento en que finalmente te detengas. Pero ese momento casi nunca llega, porque siempre hay algo más que ver, algo más que revisar, algo más que consumir. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que siempre está escapando, pero nunca llega a ningún lugar. Y mientras todo eso ocurre, hay algo dentro de ti que se va apagando lentamente, sin hacer ruido. Tu capacidad de crear. Porque crear requiere algo que hoy es cada vez más escaso: espacio mental. Ese espacio donde nacen las ideas. Donde conectas pensamientos. Donde imaginas, reflexionas, construyes algo propio. Pero ese espacio necesita silencio. Necesita momentos sin interrupciones. Momentos donde no estás consumiendo, sino procesando. Y esos momentos están desapareciendo. Un joven tiene una idea. Algo simple, pero interesante. Piensa en desarrollarla, en escribirla, en hacer algo con ella. Pero antes de empezar, toma su celular solo un momento. Minutos después, la idea sigue ahí, pero más débil. Después de un rato, casi se ha ido. Y al final, desaparece. No porque fuera mala, sino porque no tuvo espacio para crecer. Así se pierden miles de ideas todos los días. No porque falte talento, sino porque sobra distracción. Tu mente no es solo un lugar para consumir contenido. Es un lugar para crear significado. Pero cuando la llenas constantemente con información externa, no dejas espacio para que algo interno surja. Es como intentar escuchar una voz suave en medio de un ruido constante. No importa qué tan valiosa sea, simplemente no se oye. Y con el tiempo, dejas de intentarlo. Dejas de escribir. Dejas de pensar profundo. Dejas de cuestionar. Porque es más fácil consumir que crear. Consumir no exige. Crear sí. Pero crear es lo que te da identidad. Lo que te diferencia. Lo que te hace sentir que estás construyendo algo propio. Sin eso, te conviertes en un espectador constante. Ves la vida de otros. Consumes ideas de otros.
reaccionas a lo que otros hacen, pero tú, te quedas en pausa, y esa pausa prolongada, empieza a sentirse como estancamiento, como si algo dentro de ti quisiera salir, pero nunca tuviera la oportunidad. Y no es falta de capacidad, es falta de espacio, un espacio que el celular ha ido ocupando, poco a poco, hasta llenarlo casi todo. Y en ese punto, algo cambia en la forma en la que te percibes a ti mismo, de una manera sutil, pero profunda. Empiezas a sentir que siempre te falta tiempo. Dices que no tienes espacio para hacer lo que te gusta, que no puedes concentrarte, que el día no alcanza, que estás cansado, saturado, ocupado. Pero si miras con honestidad, hay horas que se escapan sin que te des cuenta. Horas que no recuerdas. Horas que no construyen nada. Horas que simplemente pasan. Y no es una cuestión de culpa. Es una cuestión de conciencia. Porque nadie te enseñó a ver esto con claridad. Un joven dice que quiere aprender algo nuevo. Tal vez un idioma, una habilidad, algo que le abra puertas. Tiene la intención. Tiene el deseo. Pero cada vez que intenta empezar, aparece la distracción. Solo 5 minutos, se dice. Y esos 5 minutos se convierten en una hora. Luego en otra. Luego en un día más que no hizo nada diferente. Y así, poco a poco, comienza a creer algo que no es cierto. Tal vez no soy capaz. Tal vez no tengo disciplina. Tal vez no es para mí. Pero el problema no es su capacidad. Es que su atención está siendo constantemente interrumpida. Y sin atención sostenida, es imposible avanzar de verdad. Cualquier habilidad, cualquier cambio, cualquier mejora, requiere tiempo enfocado. Tiempo real. Tiempo presente. Tiempo sin distracciones. Pero eso es exactamente lo que más se ha fragmentado. Te acostumbras a empezar cosas, pero no a terminarlas. A intentarlo, pero no a sostenerlo. A querer, pero no a comprometerte del todo. Y eso crea una sensación peligrosa. La de estar siempre en movimiento, pero sin progreso. Como correr en una caminadora. Te esfuerzas, te cansas, pero no avanzas. Y con el tiempo, eso desgasta. Porque el ser humano necesita sentir que crece, que mejora, que se acerca a algo. Pero cuando gran parte de tu energía se va en distracciones que no aportan, ese crecimiento se frena. Y lo peor es que no siempre sabes por qué. Solo sientes que algo no está funcionando. Y tal vez, la respuesta ha estado todo el tiempo en algo tan cotidiano, que nunca lo cuestionaste. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. No cuando eliminas el celular, no cuando lo rechazas, sino cuando lo ves con claridad. Porque el problema no es tenerlo. El problema es no darte cuenta de cómo lo estás usando. Hay una diferencia enorme entre usar el celular y ser usado por él. Una persona entra a una cafetería. Se sienta sola. Pide algo sencillo. Durante unos segundos, simplemente observa. Escucha el murmullo, el sonido de las tazas, las conversaciones alrededor. Hay una pausa. Su mano se mueve casi por reflejo hacia el celular, pero se detiene. No pasa nada. No ocurre nada extraordinario. Solo se queda ahí. Y en ese pequeño acto, hay algo poderoso. Empieza a notar cosas que antes ignoraba. Empieza a sentirse más presente, más consciente, más ahí. No es magia, es atención. Y esa atención, cuando la recuperas, empieza a devolverte cosas que creías perdidas. Tu capacidad de concentrarte mejora. Tus pensamientos se vuelven más claros. Tus emociones más entendibles. Porque ya no estás tapando todo con ruido constante. Empiezas a elegir, en lugar de reaccionar. Elegir cuándo usar el celular. Elegir qué ver. Elegir cuándo dejarlo. Y esa diferencia, lo cambia todo. Porque no se trata de vivir desconectado del mundo, sino de reconectar contigo mientras estás en él. De usar la tecnología como herramienta, no como escape. De permitirte momentos de silencio sin sentir incomodidad. De volver a disfrutar lo simple sin necesidad de estímulo constante. Porque en lo simple, hay profundidad. En lo lento, hay claridad. En el silencio, hay respuestas. Pero para llegar ahí, necesitas recuperar algo que has estado entregando poco a poco. Tu atención. No toda de golpe. No de forma perfecta. Pero sí lo suficiente como para empezar a notar la diferencia. Porque una vez que lo haces, ya no puedes dejar de verlo. Y cuando lo ves, ya no quieres volver atrás.
Recuperar tu atención no es un acto grande, es una suma de decisiones pequeñas. Decisiones que, al principio, parecen insignificantes, pero que con el tiempo cambian completamente la forma en la que vives. Como dejar el celular boca abajo mientras hablas con alguien. Como no revisarlo apenas despiertas. Como permitirte unos minutos de silencio sin llenarlos con nada. Pequeños espacios, que empiezan a abrir algo más grande. Un joven decide caminar sin audífonos, sin música, sin pantalla. Al principio se siente extraño, incompleto, como si algo faltara, pero sigue caminando. Escucha sus pasos, el sonido del entorno, sus propios pensamientos. Al principio, su mente está inquieta. Salta de una idea a otra, como si no supiera quedarse quieta. Pero poco a poco, se calma. Y en ese momento, aparece algo que hacía tiempo no sentía. Claridad. No una claridad perfecta, ni respuestas a todo, pero sí una sensación de orden interno. Como si todo dejara de estar mezclado. Ese es el efecto del silencio cuando no lo interrumpes. Empiezas a procesar lo que has vivido. Empiezas a entender lo que sientes. Empiezas a notar lo que realmente importa. Y eso no ocurre mientras estás distraído. Porque la distracción constante no te deja terminar ningún pensamiento. Todo se queda a medias. Ideas incompletas. Emociones sin procesar. Decisiones aplazadas. Pero cuando te das el espacio, aunque sea por unos minutos, algo se acomoda. Y poco a poco, empiezas a recuperar el control. No de forma perfecta, no sin recaídas. Habrá momentos en los que vuelvas al hábito, en los que te pierdas otra vez en el scroll infinito, en los que sientas que retrocedes. Y está bien, porque no se trata de eliminar el celular de tu vida, sino de dejar de perderte dentro de él, de volver a ti, una y otra vez, hasta que ese impulso automático deje de ser tan fuerte, y empieces a sentir algo diferente. La tranquilidad de no necesitar estar distraído todo el tiempo. La libertad de simplemente estar. Y cuando empiezas a experimentar esa tranquilidad, descubres algo que parecía olvidado. La vida no necesita ser constante para ser valiosa. No todo momento tiene que ser emocionante. No todo segundo tiene que estar lleno. No todo silencio tiene que ser evitado. Hay belleza en lo simple. En una conversación sin interrupciones. En una comida disfrutada sin distracción. En una tarde donde no pasa nada, pero te sientes en paz. Eso, que antes parecía aburrido, empieza a sentirse suficiente. Un joven se sienta a ver el atardecer. No toma fotos. No graba videos. No lo comparte. Solo lo mira. El tiempo pasa lento, pero no pesa. Hay algo en ese momento que se queda. No necesita validación. No necesita ser visto por otros. No necesita convertirse en contenido. Es suyo. Y esa sensación es difícil de explicar, pero imposible de reemplazar. Porque cuando empiezas a vivir los momentos sin la necesidad de registrarlos, compartirlos o interrumpirlos, se vuelven más reales, más tuyos, más profundos. Dejas de vivir para mostrar, y empiezas a vivir para sentir. Y eso cambia todo. Porque gran parte de la ansiedad moderna no viene de lo que falta, sino de la constante comparación, del ruido, de la desconexión contigo mismo. Pero cuando reduces ese ruido, aunque sea un poco, algo dentro de ti se calma. Empiezas a sentir menos urgencia, menos necesidad de revisar, menos dependencia, y más presencia, más claridad, más control. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de reaccionar a cada estímulo. Y en ese espacio que recuperas, vuelves a encontrarte, no como alguien perfecto, sino como alguien consciente, alguien que ya no necesita llenar cada vacío, porque aprendió que en algunos vacíos, también hay paz. Y en ese reencuentro contigo mismo, aparece una pregunta que cambia todo. ¿Qué quiero hacer realmente con mi tiempo? No lo que es fácil, no lo que distrae, no lo que está diseñado para engancharte, sino lo que de verdad importa. Y esa pregunta, cuando la enfrentas sin distracciones, puede incomodar, porque te obliga a ver con honestidad en qué estás invirtiendo tu vida. Un joven se da cuenta de que ha pasado horas mirando contenido que ya no recuerda, horas que pudo haber usado en algo que le importaba, no para ser productivo todo el tiempo, sino para vivir con intención. Y por primera vez, no se justifica.
No se distrae, no cambia de tema, se queda con la incomodidad. Y en ese momento, entiende algo clave. No necesita más tiempo, necesita usar mejor el que ya tiene. Porque el tiempo no se pierde de golpe, se va en pequeñas decisiones diarias. En cada vez que eliges distraerte sin darte cuenta. En cada vez que postergas lo importante por lo inmediato. En cada vez que evitas el silencio, porque no sabes qué hacer con él. Pero también se recupera así. En cada vez que eliges estar presente. En cada vez que decides no reaccionar al impulso. En cada vez que haces algo con intención. No se trata de cambiar toda tu vida en un día. Se trata de empezar a vivirla de forma más consciente. Porque cuando eres consciente de cómo usas tu tiempo, empiezas a notar que te suma y que te resta. Y ahí es donde aparece el verdadero cambio. No impuesto, no forzado, sino elegido. Dejas de usar el celular por inercia, y empiezas a usarlo con propósito. Dejas de llenarte de ruido, y empiezas a buscar lo que realmente te aporta. Y poco a poco, lo que antes era automático, se vuelve opcional. Y lo que era opcional, se vuelve valioso. Como tu atención, como tu tiempo, como tu vida. Y entonces, después de todo ese proceso, llegas a una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. Nadie va a venir a rescatar tu tiempo. Nadie va a devolverte las horas que ya se fueron. Nadie va a decidir por ti en qué enfocas tu atención. Nadie va a hacer ese cambio, si tú no lo haces. Y eso puede pesar, pero también te da poder. Porque significa que todavía estás a tiempo. A tiempo de mirar tu vida con honestidad. A tiempo de elegir diferente. A tiempo de recuperar lo que poco a poco habías entregado sin darte cuenta. Un joven deja su celular sobre la mesa. No como un gesto simbólico, sino como una decisión consciente. No lo apaga. No lo elimina. No huye de él. Simplemente, no lo toma. Pasan unos segundos. Luego minutos. La incomodidad aparece, pero no dura para siempre. Respira. Mira alrededor. Piensa. Y en ese pequeño acto, algo cambia. No en el mundo, en él. Porque por primera vez en mucho tiempo, no reaccionó. Eligió. Y esa elección, aunque parezca mínima, marca una diferencia enorme. Porque cada vez que eliges no ceder al impulso, te fortaleces. Cada vez que eliges estar presente, recuperas algo. Cada vez que eliges con conciencia, te acercas a la vida que realmente quieres. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. Habrá días en los que caigas otra vez. En los que pierdas tiempo. En los que vuelvas a ese ciclo automático. Pero ahora hay algo distinto. Lo sabes. Y cuando lo sabes, ya no puedes ignorarlo. Esa conciencia se queda contigo. Te incomoda cuando te pierdes demasiado. Te recuerda que puedes elegir distinto. Y poco a poco, esa incomodidad deja de ser un obstáculo, y se convierte en una guía. Una señal de que estás despertando. De que ya no quieres vivir en automático. De que ya no quieres cambiar tu tiempo por distracción constante. De que estás listo para algo más profundo. Algo más real. Algo que no se encuentra en una pantalla, sino en la forma en la que decides vivir cada momento. Al final, todo se reduce a una pregunta simple, pero poderosa. ¿Estás viviendo tu vida, o solo estás pasando el tiempo distraído? No se trata de demonizar el celular. No se trata de dejar la tecnología. Se trata de algo mucho más importante. Recuperar tu atención. Porque tu atención es tu vida. Es lo que decides ver. Es lo que decides sentir. Es lo que decides recordar. Y cuando la entregas constantemente a cosas que no te aportan, estás entregando partes de tu vida sin darte cuenta. Pero hoy viste algo diferente. Hoy entendiste que no es solo un hábito. No es solo entretenimiento. Es una forma de vivir, o de dejar de hacerlo. Y eso cambia todo. Porque ahora tienes una opción. Puedes seguir como antes, reaccionando a cada estímulo, llenando cada vacío, dejando que el tiempo pase sin notarlo. O puedes empezar a elegir. Elegir cuándo usar el celular, y cuándo soltarlo. Elegir estar presente, aunque sea incómodo al inicio. Elegir vivir momentos que sí dejen huella. No tienes que hacerlo perfecto. No tienes que cambiar todo hoy. Pero sí puedes empezar. Con algo pequeño. Con algo real. Con algo consciente. Dejar el celular unos minutos. Escuchar sin interrumpir. Mirar sin distraerte. Sentir sin escapar.
Y poco a poco, recuperar lo que parecía perdido. Tu tiempo, tu enfoque, tu presencia, tu vida. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte en los comentarios tu experiencia. ¿Te identificaste con algo de esto? ¿En qué momento sientes que más te pierdes en el celular? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. Porque a veces, un pequeño cambio de conciencia puede transformar toda una vida.